Hola a todos, en este video vamos a aprender cómo sumar vectores. En específico vamos a aprender a calcular la fuerza resultante de sumar F1, F2, F3 y la dirección medida en el sentido opuesto a las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Para calcular la fuerza resultante vamos a usar el método de componentes. Eso quiere decir que vamos a encontrar las componentes de cada una de estas fuerzas y al final la fuerza resultante será calculada de la siguiente manera. La resultante o la fuerza resultante en X va a ser la suma de todas las componentes en X de todas las fuerzas de F1, F2 y F3. Y la componente en Y de la fuerza resultante va a ser la suma de todas las componentes en Y de la fuerza. Eso quiere decir que va a ser F1Y más F2Y más F3Y. El método de los componentes es un método muy fácil y tiene la ventaja que se puede aplicar para cualquier número de fuerzas. Lo primero que voy a hacer es sacar las componentes de cada una de las fuerzas por separado y luego las voy a sumar. Entonces comencemos con F1. Ok, para F1 tenemos lo siguiente. Este es el eje Y, este es el eje X y F1 está aquí. Tiene un valor de 60 libras y tiene este triángulo 1, 1 raíz de 2, el cual nos va a servir para definir la dirección, para definir el ángulo de esta fuerza. Ahora, ¿cómo sacan las componentes? Para sacar las componentes tienen que proyectar la fuerza en cada uno de los ejes a través de líneas paralelas a ellos, es decir, a través de líneas horizontales y verticales, como ven aquí. Y las componentes van a ser dadas por la intersección de estas líneas con los ejes. Eso quiere decir que esta línea representa la componente de F1 en el eje Y esta línea representa la componente de F1 en el eje X. Ahora, ¿cómo sello la dirección de cada una de esas líneas azules? La dirección de cada una de esas líneas azules va a ser o va a estar basada en la dirección de la fuerza. Es decir, como la fuerza va para arriba y hacia la izquierda, la componente en Y va a ir hacia arriba y la componente en X va a ir hacia la izquierda. Ahora, tengan en cuenta que aquí tienen un rectángulo, quiere decir que estos dos lados son iguales. Es decir, que si este lado aquí lo llamamos F1 de Y, este lado o el lado opuesto va a ser también F1 de Y. Lo mismo con los lados horizontales. Si este lado lo llamamos F1 de X, este lado va a ser F1 de X también. Ok, ahora para calcular el valor de F1 de X y F1 de Y tenemos que usar trigonometría. ¿Por qué? Porque como ven vamos a tener dos triángulos aquí y estos triángulos son triángulos rectángulos o triángulos rectos. ¿Por qué? Porque recuerden que usamos líneas paralelas a los ejes y esto es un eje cartesiano. Eso quiere decir que las líneas van a ser perpendiculares a los ejes. Entonces, digamos que vamos a usar este triángulo, el que estoy subrayando o el que estoy resaltando aquí. Básicamente van a tener un triángulo de la siguiente manera. F1Y, F1X y llamemos a este ángulo por ahora teta. Y la hipotenusa de este triángulo equivale al valor de la fuerza, que es 60. Entonces, por ejemplo, F1X en este caso sería, como está en el lado adyacente a teta, estaría asociado a la función coseno. Entonces sería F1 de X, o empecemos, hagámoslo bien. Podemos calcular el coseno de teta. Recuerden que el coseno de teta es lado adyacente sobre hipotenusa. Eso sería F1 de X sobre 60
lo que quiere decir que f1 de x va a ser 60 coseno de teta. Y de manera similar, déjenme lo hago aquí al lado, podemos decir que el seno de teta va a ser igual al lado opuesto, que en este caso sería f1 de y sobre la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa siempre es el lado que está puesto al ángulo recto. Entonces f1 de y va a ser igual a 60 por el seno de teta. Ahora, ustedes estarán preguntando, ok, eso lo entendimos, pero ¿qué es teta? Si ustedes recuerdan de sus clases de geometría, estos dos ángulos, este ángulo aquí y este ángulo aquí son el mismo. ¿Por qué? Porque esta línea y esta línea son paralelas. Adicionalmente, tengan en cuenta que a pesar de que mi dibujo no lo representa muy bien, este es un triángulo rectángulo donde esta es la hipotenusa, este es el lado opuesto y este es el lado adyacente. Eso quiere decir que en este momento tenemos dos opciones. Una opción es calcular teta usando este triángulo, o la más práctica es usar el triángulo para calcular la función trigonométrica. Por ejemplo, para f1 de x necesito el coseno de teta. Entonces, si ustedes miran este triángulo de aquí, el coseno de teta va a ser adyacente, que es 1, sobre hipotenusa, que es raíz de 2. Y de manera similar, para el f1 de y vamos a necesitar el seno de teta. ¿Y qué sería el seno de teta? El lado opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener lo siguiente. f1 de x es 60 multiplicado por 1 sobre raíz de 2. Y f1 de y va a ser 60 por 1 sobre raíz de 2. Y cuando calculemos esto va a ser f1 de x, va a ser igual a 42.43 libras. Y como pueden ver, f1x y f1y tienen el mismo valor, así que f1y va a ser 42.43 libras. Y déjenme, hago esta L mejor para que no parezca un 1. Ahora, hay algo que no he mencionado todavía, el signo de las componentes. Por ahora solo estaba calculando la magnitud. ¿Cómo determinan el signo de una componente? El signo de la componente se determina basado en qué dirección la componente apunta. Por ejemplo, en este caso f1 de x está apuntando hacia el eje negativo de las x. Por esta razón f1 de x va a ser negativo y f1 de y está apuntando hacia el eje positivo de las y. Por eso f1 de y va a ser positivo. Es un error común asumir que el signo de la componente depende en qué lado del eje la componente está proyectada. Así que para que lo tengan en cuenta, el signo es basado en qué dirección la componente apunta. Entonces, déjenme subrayo estos valores. Tenemos f1 de x y f1 de y. Ahora vamos a continuar con f2. Vamos a hacer el mismo proceso paso a paso y vamos a encontrar las componentes. Ok, aquí tenemos ya f2. Y vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Recuerden, empezamos por dibujar líneas paralelas o horizontales y verticales para determinar las componentes. Entonces, proyecto F2 hacia el eje Y usando una línea horizontal. Proyecto F2 hacia el eje X usando una línea vertical. Y recuerden que estas intersecciones representan las componentes de la fuerza en cada uno de los ejes. En este caso, como la fuerza está apuntando hacia abajo y hacia la izquierda, F2Y va a apuntar hacia abajo y F2X va a apuntar hacia la izquierda.
¿Ok? Y como mencioné anteriormente, lo que ustedes van a tener un rectángulo, lo que quiere decir que este lado es igual a este y este lado es igual a este. Es decir, que aquí tienen, o este lado va a ser f2x y este lado va a ser f2y. Como pueden ver, van a terminar con dos triángulos. Pueden usar el que quiera para, pueden usar el que quieran para calcular las componentes. Por decir algo, yo voy a usar este de aquí, el ángulo de 60 grados. Y básicamente voy a tener algo como esto. El ángulo de 60 está aquí, F2X está al lado opuesto, F2Y está en el lado adyacente y el ángulo recto va a ser esto. Otra opción pudo haber sido usar el otro triángulo. Entonces recuerden que este ángulo aquí es 90 grados, lo que quiere decir que si este ángulo es 60, este ángulo es 30. Y los resultados deberían ser los mismos. Ok, entonces veamos para este triángulo que tienen aquí, el seno de 60, empecemos por el coseno. Sigamos el mismo orden que seguimos acá, empecemos por el coseno. Entonces el coseno de 60, recuerden que es adyacente sobre hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa de este triángulo es igual al valor de la fuerza, que en este caso va a ser 70. Entonces tenemos adyacente, que es F2Y, sobre la hipotenusa, que es 70. Y de aquí pueden resolver para F2Y. Entonces F2Y va a ser 70 por coseno de 60. Noten una cosa, que en este caso F2Y está asociada al coseno. En el caso anterior, la componente en Y de la fuerza está asociada al seno. ¿Por qué estoy haciendo esta anotación? Porque es un error muy común asumir que la componente en X es siempre calculada con el coseno del ángulo. Y eso dependerá del ángulo que tengas. Usualmente esto es verdad si el ángulo que estás usando es el ángulo o el ángulo está medido con respecto al eje X positivo. Pero si ese no es el caso, lo que yo sugiero es que hagas el triángulo así como yo lo estoy haciendo y verifiques cuál función trigonométrica corresponde a las componentes. Entonces en este caso F2Y va a ser igual a 70 coseno de 60, pero como la componente está apuntando hacia el eje negativo de la Y, este valor va a ser negativo. De manera similar, lo voy a hacer aquí al lado, podemos calcular el seno de 60. Entonces el seno de 60 va a ser opuesto, que es F2X sobre la hipotenusa, que es 70. Y de aquí podemos resolver que F2X es 70 por el seno de 60. Y en este caso, también como la componente en X está apuntando hacia el eje X negativo, va a ser negativo. Y ya lo calculan en la calculadora y obtienen los siguientes valores. F2Y igual a menos 35 libras y F2X igual a menos 60.62 y los voy a resaltar. Ahora continuemos con F3, que como ven está localizada aquí. Entonces lo voy a hacer acá abajo. Okay, aquí tienen, aquí está el eje Y, aquí está el eje X y aquí está F3. Voy a usar un color diferente para que no se confunda con el eje. Este verde
Me extiendo el eje aquí un poquito. Y este F3 es igual a 50. Sí, ok, en este caso, si ustedes intentan proyectar la fuerza en cada uno de los ejes, van a tener un poco de problema. ¿Por qué? Porque, por decir algo, si lo intentan proyectar en el eje X, van a obtener, ¿qué? Un 0. Eso nos quiere decir que en este caso, esta fuerza solo tiene componentes en la dirección de Y. En otras palabras, y para hacerlo simple, cuando una fuerza está sobre un eje, la fuerza solo va a tener componentes en ese eje. En este caso, como la fuerza está en el eje Y, la fuerza solo va a tener componentes en Y. Es decir, que F3X va a ser 0 y F3Y va a ser igual a la fuerza, que en este caso es 50. Pero como la componente está apuntando hacia el eje Y negativo, la fuerza va a ser igual a menos 50. Okay, déjenme resalto los valores. Ok, entonces estos son los valores que hemos obtenido para cada una de las componentes de la fuerza. Aquí los volví a escribir de nuevo para que nos sea más fácil referenciarlos. Y recuerden que dijimos anteriormente que la resultante en X o la componente en X de la fuerza resultante va a ser igual a la suma de cada una de las componentes en X de la fuerza. Eso quiere decir que vamos a añadir F1X con F2X y con F3X. Entonces vamos a tener menos 42.43 más menos 60.62 más 0. Eso quiere decir que la componente en X de la fuerza resultante va a ser igual a menos 103.05 libras cuando redondean. Y de manera similar, la resultante o la componente en Y de la fuerza resultante va a ser F1Y más F2Y más F3Y, que va a ser igual a este valor más este valor más este valor. Entonces tenemos 42.43 menos 35 menos 50. Y esto nos da como resultado menos 42.57 libras. Ahora, para calcular la dirección, recuerden que eso es la segunda parte de esta pregunta, podemos usar la fórmula que dice que la dirección es igual a la tangente inversa de la componente en Y de la fuerza resultante dividida por la componente en X de la fuerza resultante, lo cual sería tangente inversa de menos 42.57 dividido por negativo 103.05. Y cuando ustedes calculan eso, van a obtener la siguiente respuesta: 22.4 grados. Sin embargo, tienen que tener cuidado con estos resultados, porque si ustedes recuerdan, las funciones trigonométricas vienen en par. Eso quiere decir que van a haber dos ángulos entre 0 y 360 grados que van a compartir los mismos valores. Así que tienen que estar seguros de tomar el ángulo correcto. Recuerden que estamos calculando la dirección con respecto al eje X positivo. Entonces, ¿cómo pueden saber cuál es la respuesta correcta? Es muy sencillo. En este caso nosotros tenemos las componentes de la fuerza resultante, entonces vamos a dibujarla en un eje cartesiano. Entonces tenemos, este es el eje Y, este es el eje X, y obtuvimos que FRX es negativo 103. Voy a tratar de hacerlo a escala, entonces este va a ser
FRX y FRY es negativo o menos 42.57. Entonces más pequeña, algo como así. Eso quiere decir que nuestra fuerza resultante va a estar localizada aquí. Y el ángulo que acabamos de hallar de 22.4 es este ángulo que ustedes ven aquí. Así que si quieren calcular el ángulo medido opuesto a las manecillas del reloj desde el eje X positivo, van a tener que calcular todo este ángulo. ¿Y cuál es ese ángulo? Ese ángulo, vamos a llamarlo por ejemplo alfa, va a ser igual a 22.4, que sería este ángulo que está aquí, más el resto. Y como esto es un ángulo llano, recuerden que ese ángulo va a ser 180. O sea que la dirección va a ser 202.4. ¿Ok? Una cosa que estaba olvidando era calcular la magnitud de esta fuerza. Recuerden que ya encontramos que la fuerza resultante, si la escribimos como un vector cartesiano, va a ser igual a negativo 103.05 en I. Recuerden que esta es otra forma de escribir los vectores, menos 42.57J. Recuerden que esto es la componente en X y esto es la componente en Y. Y si quieren calcular la magnitud, simplemente recuerden que este es el símbolo de magnitud. La magnitud va a ser igual a tomar cada uno de los componentes y elevarlo al cuadrado, sumarlos y sacarle la raíz cuadrada. Básicamente aplicar el teorema de Pitágoras. Y la explicación la pueden ver aquí. Básicamente ustedes terminan con un triángulo rectángulo en el cual los catetos, que son las componentes en X y en Y, son iguales a la hipotenusa, que es la fuerza. Y cuando ustedes calculan eso, van a encontrar, después de redondear, van a encontrar un valor cercano a esto, 111 libras. Y ya con esto terminamos todo el problema, donde tenemos la magnitud de la fuerza resultante, la dirección medida con respecto al eje X positivo, en el sentido opuesto a la manecilla del reloj. Si quieren escribir la fuerza como un vector, aquí lo tienen. Y sí, eso sería todo. Espero que el video les haya gustado y les haya servido. Y si tienen alguna pregunta, por favor, la escriben en los comentarios. Muchas gracias por su tiempo.